Hola, hola, buenas noches, buenos días a todos. Eh, Bienvenidos a esta conversación que vamos a tener hoy acá. Eh, Esperando que se vayan conectando algunos. Voy a comenzar a compartirles de qué vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a estar hablando de cómo sanar con el canto. La charla de hoy se llama Cantando para Sanar. Cantando para Sanar. Vamos a tener un invitado muy especial que es un experto en todo lo que tiene que ver con sonoterapia, con sanación con sonido y con sanación particularmente con el canto, ¿no? Hoy en día eh, como que hay mucha abundancia afortunadamente de sound healers, de sanadores con el canto, pero de sanadores en general con el sonido, de sanadores con los cuentos tibetanos, de sanadores con los bong, de sanadores con música. Y ya esto en, uh, genera como unas preguntas importantes, ¿no? ¿Cómo es que podemos sanar con el sonido? Y a ver, aquí ya está Gastón. Voy a darle la bienvenida. Sí. Pero es esa la conversación que vamos a tener hoy con Gastón. ¿Cómo es eso de que se puede sanar con sonido? Y más aún, particularmente, ¿cómo es que se puede sanar con la voz, particularmente? Espérenme, estoy acá en este intento. Ah, aquí ya está. Ok. Ahí está entrando Gastón. Pónganse cómodos, preparados. Igual los invito a que participen de la charla si tienen preguntas o demás. Bienvenido, bienvenido Gastón. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí contento de saludarte. Aquí dándole una pequeña introducción ya a las personas que nos acompañan sobre la charla que vamos a tener. Pero tú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien. Un día genial, un día hermoso. Y acá estamos, pues contigo, contentos. Qué bueno, mi hermano. Pues gracias por este momento, gracias por abrirte a compartir con nosotros tu sabiduría, tu experiencia sobre cómo es esto de sanar con el canto. Entonces, antes de que empecemos, digamos que la charla formalmente, me gustaría contarles un poco de quién es Gastón, para los que no lo conozcan. Gastón Bogomolny, ¿no? O sea, así se pronuncia tu apellido, ¿cierto? Bogomolny. Bogomolny. Gastón Bogomolny tiene una cantidad inmensa de estudios, pero para resumirlos, les cuento que pues, tiene estudios en canto de muchos años, pedagogía de la voz, salud del comportamiento, músicas del mundo, sonoterapia y sanación por medio de la voz, que particularmente es el tema que vamos a estar conversando hoy. Además de eso, estás en proceso para hacerte rabino, y, y bueno, eso es, digamos que en cuanto a tus estudios, también contarles que junto con tu esposa, Marcela, han creado el Centro Tal, que es un centro comunitario de salud mental, y también The Source of Light, que es una compañía sin ánimo de lucro. Entonces, pues cuéntanos, Gastón, en principio, cómo es tu historia? ¿Cómo te encontraste así con esta poderosa herramienta de la sanación con el sonido y con el canto? Bueno, mira, yo creo que como muchos de nosotros, pues realmente no es que ni que nací ni que cuando era chiquito sabía que yo podía o que tenía ni siquiera la virtud de poder cantar. Me gustaba cantar. Cuando eres joven y en la escuela elemental, pues te ponen a veces en las obras y te eligen para cantar. Sin embargo, cuando estaba en cuarto grado me echaron del coro. Decían supuestamente como que desafinaba, no sé, no sé. No tenías Eh, talento, te decían. que no tenía talento, creo que a muchos de los que terminamos cantando ¿no? Nos pasó, creo que si le preguntas a Shakira tal vez la echaron del coro también o cosas así. Pero A los no, Beatles les dijeron que no a los tenían Beatles le dijeron de todo. talento, a Bruce Sí es cierto Springsteen. también que a los 16 años, incluso cuando ya estaba incursionando en el canto, ya desde los 13 que vengo estudiando canto, con profesores y todo, y ya a los 16 quise como ir a estudiar con una profesora que enseñaba a bastantes cantantes de ópera, y yo quería estudiar en el Teatro Colón, en Argentina,
Y Ujú. cuando fui a entrevistarme con ella, me hizo cantar, yo le canté y me dijo, no es lo tuyo. Tenía 16, después la de cuarto grado, y esta señora, o sea, que dije, no, yo no sé qué hago. Pero bueno, la Qué, veracidad me hizo, qué, qué la peligro. berraquera, como dicen ustedes los La colombianos, berraquera. digo, ¿sabes qué? Me importa un bledo lo que opinás, yo voy a seguir con este proceso. Y Total, siempre mira, canté. qué peligro, ¿no? Qué peligro, a mí como que qué peligro los profesores, o sea, se ven tantas veces profesores que siembran esas semillas de limitación en estudiantes, en seres humanos y en muchos casos hay muchos seres humanos que lo aceptan como, ok, no, pues sí, esto no es para mí y ya, perdimos a un sanador, a un cantante, a un músico, a un ser humano libre en su corazón. Así que, no, qué te llevó a trascender esta limitación que te quiso poner así ese profesor, esa profesora? Mire, lo que me llevó fue una charla, una charla, hoy la llamo una charla, una conversación, no fue una conversación amena con mi padre, que en paz descanse. Mi padre a los 14 años, pues una deficiencia, carencia de él de poder poder dar trabajo, poder dar o sea, la sostención en la casa, pues yo como tercer hijo menor nos decía que teníamos que trabajar. Y en ese momento yo le dije, yo no tengo problema de trabajar, pero yo me voy a ganar la vida cantando a los 14. Y entonces mi papá me dijo, ¿pero qué te crees? O sea, en una forma de arrogancia, me dijo, ¿vos te crees que sos Pavarotti? Y yo le dije, no, yo soy Gastón Bogomolni, y lo dije con una solidez y con una manifestación que dije, yo soy Gastón Bogomolni y yo me voy a ganar la vida cantando. Y eso, Decretado. esa manifestación o sea, de ese muñeco de 14 años, o sea, fue tan fuerte que yo realmente lo cumplí. Y dije, yo voy a ser de los buenos, y voy a hacerlo. Claro, en ese momento era puro ego, cantar, que te aplaudan, ¿no? O sea, en ese momento yo, que soy judío, pues cantaba en la sinagoga, o sea, cuando digo, no es que todos los que son judíos cantan en la sinagoga, a mí me gustaba cantar, y me gustaba la relación que tenía con el cantor de la sinagoga, y él era un tipo muy pop en esa época, no era de los viejos, sino era de los jóvenes, también animaba fiestas, entonces él como que me animó realmente a estar en ese rol. Él faltaba a veces a la sinagoga para que me eligieran a mí o me golpearan la puerta en mi casa y que daba la vuelta. Entonces, de esa forma me daba la posibilidad de poder cantar en la sinagoga más. La gente le gustaba y parecía como que estaba bueno, como que funcionaba. Y mi profesor de canto me dijo, no importa a dónde cantes, no importa lo que te paguen o si lo haces gratis, pero que siempre te dejen dinero para pagarte las clases de canto. Mínimo, Mínimo, claro. mínimo. Ujú. Y porque siempre tenés que seguir estudiando. Nunca terminás de estudiar, me decía siempre, hasta el día que te mueras. Entonces lo que me impulsó a mí era el aplauso, obviamente me impulsaba lo que sentía cuando cantaba, me impulsaba la cara de veía a la gente y cuando cerraban sus ojos y obviamente hoy me escucho yo en grabaciones mías cuando tenía 13, 14, 15 años y sí desafinaba. eh, y aún así a la gente le llegaba algo. Mm, Y yo sentía que a mí me hacía bien y que a ellos le hacía bien. Y eso me claro. impulsó a seguir. Había algo que me decía, más allá del aplauso, del ego, de la palmadita que a uno le gusta cuando es joven, Ujú, ¿sí? ujú. Cuando es viejo también, cuando Ay, es grandecito también. ujú. Yo creo que eso es lo que me impulsó. Y desde ahí veía que había algo. La gente decía, me llega, no sé qué tienes, tu voz tiene algo, no sé qué es. Y me impulsó a seguir investigando y a seguir incursionando un poquito más en lo que es el canto, lo que en general todo lo que. Sí. Y de ahí, entonces, ahí te conectaste pues con lo que es el canto, empezaste a desarrollar tu voz, digamos, desde esa forma tradicional, ¿no? De técnica, e incluso lo dices como un poco desde el ego, ¿no? Buscando ese reconocimiento. ¿Y en qué momento se da esa conexión con la música o el canto particularmente como una herramienta de sanación? Bueno, como te digo, empezó de chiquito, porque en la sinagoga obviamente cantamos plegarias, oración, Mm, con ujú, el rezo. ujú, Y los cantos son, en la sinagoga, los rezos son cantados, no son hablados. Como diríamos en una misa, hoy digamos, si haces una misa o en muchas tradiciones, pues no, muchas veces se habla, se lee. La sinagoga está la misma Biblia se canta. Entonces, claro. entonces el servicio es todo cantado, realmente anuncia páginas, o sea, uno y yo soy el que cantaba, el que dirige los servicios. Y el dirigir el servicio significa cantar estos cantos ancestrales.
O sea que son cantos que vienen a veces de hace 2000 años atrás, 1500, 1000 años atrás, 500, algunas son versiones más modernas, composiciones modernas, pero el texto también estamos hablando de un idioma tan antiguo como el sánscrito, o sea, estamos hablando del hebreo, del arameo, ¿sí? Que dentro del mundo monoteísta o del mundo de las religiones que consideran un solo Dios, pues es como el idioma del ángel, de los ángeles. Entonces, cuando tú cantas, realmente, esto me llevó tiempo, me llevó años, hasta que yo me descubrí a mí mismo también cuál era el rol que yo estaba teniendo de cantor, que se llama Hassan en hebreo, que también tenía una connotación espiritual y mística muy grande. O sea, que yo era el que estaba canalizando, ¿sí? O sea, Ujú, que incluso ujú. mi limpieza y mi pureza de alma y mi sanación conmigo mismo era tan importante para que esa vasija realmente pudiera transmitir y canalizar. Eso no lo entendía hasta hace 10 años atrás. O O sea, sea, entonces, digamos que eso, y ahí es donde digamos que como quiero que nos expliques un poco en el sentido de que, bueno, tú tuviste, digamos que la gran bendición, la gran ventaja de que te conectaste con la música y con el canto desde un principio, desde una forma espiritual, religiosa, desde una forma de rezo, ¿no? Que es como uno de los grandes poderes que tiene el canto como para sanar. Pero cuéntanos en ese momento, hace 10 años, ese entendimiento que se dio, cómo se dio ese entendimiento de eso que nos cuentas, de tener que purificarte como ese canal para poder ser ese canal de sanación. mira, te cuento, hace 10 años atrás, no sé qué pasó, pero vivía en Boston y era, era el cantor de una sinagoga específicamente, y no sé por qué empecé a trabajar mucho con niños en una de las escuelas judías. Y era el especialista como del rezo, era una escuela judía y rezaban todas las mañanas. Y me parecía que estaban perdiendo el tiempo con los niños y no les estaban enseñando nada, estaban solamente enseñando a repetir palabras. Y me dio a mí, digo, no puede ser que sea así, no puede ser que sea así. Entonces empecé como yo a buscar yo mismo una forma de que los chicos pudieran tener más espiritualidad y menos religiosidad, digamos, ¿no? Menos Mm. repetición, menos solamente de la mente, sino que empezaba a conectarse. Entonces, por ahí es donde empezó. 8 años atrás, yo en el medio de un divorcio muy fuerte que tuve con la mamá de mis hijos, eh, eh, termino con un pólipo en las cuerdas vocales y me tienen que operar. Y en la operación, pues tengo que hacer una recuperación, postoperación de un mes y medio más o menos sin poder hablar. Un mes sin poder hablar y después poder hablar en cuotas de 5 minutos, o sea cuotas de 10 minutos, cosas muy, muy locas también. Y en ese momento de silencio, primero es donde conozco a mi esposa Marcela, a la lejanía, o sea que yo ni siquiera puedo cantar para conquistarla, ¿Y realmente la conquisto con el silencio. cómo la conociste? ¿Cómo fue eso? Pues mi primer profesor de canto, el cantor también, era el cantor de la sinagoga de Marcela acá en Broward, en Tamarack, aquí cerca de Miami. Y él sabía que estaba divorciado y Marcela estaba buscando un maestro para chicos que se habían convertido al judaísmo, para enseñar online en Colombia. Y entonces ella me llamó y yo le dije, mira, me van a operar hasta, pues era junio, y le dije hasta noviembre no puedo hablar. Pero en el transcurso, en julio, nos seguimos conectando por alguna u otra razón y toda la relación empezó con un silencio absoluto de mi parte. Y en ese momento Marcela me empieza a recomendar libros, porque ella ella es muy canalizadora, mi esposa, y ella le empiezan a llegar mensajes para mí. Y entonces en esos mensajes me le empiezan a llegar libros que yo tengo que leer. Y yo empiezo a leer. Y yo como no tenía nada que hacer, porque yo me dedicaba a cantar. Entonces, estaban mis hijos en el campamento de verano, o sea, yo estaba separado y aparte, entonces en ese momento empezó una introspección muy grande por los libros que estaba leyendo, por la relación que estaba empezando con Marcela, que ni siquiera era una relación amorosa, era amistosa, pero sentía como que tenía una guía y como un angelito que me estaba hablando, que le estaba mandando a ella para hablarme y empezó un proceso de sanación muy, muy grande a raíz de esos libros de autoayuda, libros de Kabbalah, libros de misticismo, y así fue como empecé a poner todo lo que vine haciendo casi en tercera, cuarta, quinta dimensión. Nunca lo había visto de esa manera. Una palabra que yo recitaba antes se me abría así, se ponía como un globo grande, la podía ver por todas las dimensiones y le encontraba como una razón de ser impresionante. Y ahí me di cuenta qué importante era poder sanar, qué importante era poder limpiar esa vasija que yo tengo, llamada alma,
para poder realmente incluso canalizar. Entonces yo decía, ¿y si la voz no me vuelve? ¿A qué me voy a dedicar? Y si me vuelve, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué tipo de música voy a cantar? ¿Qué tipo de letra no me voy a permitir cantar? O sea, ¿qué va a salir realmente de mi alma a raíz de que esa voz vuelva? Y yo tuve que reeducar mi voz para poder cantar de vuelta. Me llevó como 2, 3 meses hasta que pude hacer mi primer concierto de vuelta. Sí, qué poderoso lo que nos cuentas, porque digamos que una de las formas, yo creo que en las cuales se empieza a apreciar la voz es ese momento, los momentos de silencio, o sea, para eh, momentos donde no tienes la voz. Y yo no he tenido, digamos que una experiencia a nivel de salud que no pueda utilizar mi voz, pero digamos que conscientemente he hecho votos de silencio. Y en esos momentos donde he hecho votos de silencio reconozco el gran poder de la palabra y algo muy curioso, también reconozco muchas veces momentos donde he estado utilizando la palabra de forma inconsciente, ¿no? Utilizando la palabra, o sea, hablando de lo que sea, como dándole rienda suelta a la, como le llaman los budistas, the monkey mind, a la mente del simio, que esté completa, a decir todo lo que viene, a decir todo lo como sin ningún filtro, sin ninguna conciencia, sino permitir que eso sí esté saliendo todo el tiempo, como a generar ese ruido de la mente a través de la voz, porque hay algo que me parece muy particular, muy bonito, y es que, a ver, ¿tú cómo lo entiendes? El hecho de que no tenemos la elección de qué pensamientos vienen a nosotros, ¿cierto? Los pensamientos que vienen a nosotros vienen a nosotros. De alguna forma nosotros podemos influenciar nuestros estados emocionales y energéticos, anímicos, y eso, cuando cambiamos nuestro estado emocional, a veces cambia nuestra calidad de pensamientos que vienen a nosotros, pero no tenemos control sobre los pensamientos que vienen. Lo que sí tenemos control es sobre las palabras que escogemos. Y eso viene en gran parte de los pensamientos que escogemos alimentar. Entonces, en momentos de silencio, como se genera esa reflexión que nos estás diciendo, donde decir, ok, en este momento estuve en tanto tiempo de silencio, decidí escoger qué palabras, qué cantos no expresar y qué cantos sí expresar. ¿Qué nos compartirías sobre eso? Digamos que a nivel de sanación, ¿cómo diferenciarías eso? ¿Qué nos puedes compartir ahí? Te voy a decir que incluso más que el silencio me ayudó muchísimo a reflexionar. Y incluso me ayudó mucho a reflexionar. Hice mucha tarea, o sea, hay mucha sanación. Pero lo que más me sanó, te voy a decir, Diego, lo que es el momento que el doctor me dice, y el doctor que me operó es el mismo que operó a Shakira y a Adele, ¿sí? O sea, tuvo un muy buen doctor. El doctor me dijo, tenés la posibilidad de hablar 5 minutos en el transcurso de una hora, pero no los podés usar todo el tiempo a la vez. O sea, no podés usarlos todos juntos. Quiere decir que podés hablar 1 minuto en el transcurso de 10 minutos, o sea, puedes hablar 1 minuto en el transcurso de esperar 9 minutos, hablar de vuelta 1 minuto, esperar 9 minutos. Wow. O sea, y ahí en ese momento yo estaba de vuelta, como te dije, me acababa de separar, estaba en el medio de un divorcio, que duró realmente 2 años, y mis hijos estaban en el medio de mucha confusión. Mi hijo en un momento no me hablaba, no quería dormir en mi apartamento, mi hija, lo que fuera. Y los momentos esos me daba mucha rabia, porque no sabía, me daba frustración. Entonces me enojo con mi hijo y le doy, o sea, la palabra de padre que tengo que darle por 1 minuto y después tengo que volver a esperar 9 minutos para poder hablar de vuelta. Entonces el momento de sanación se convirtió para mí en ese momento en lo más poderoso que existía. Ahí es donde tenía que escoger realmente las palabras. Y escojo, ¿hablo con amor o me enojo? Porque la conversación va a ser realmente cada 9 minutos. Wow. O sea, entonces y eso era bueno, porque si me enojaba, los 9 minutos ya me había olvidado por qué me había enojado. Entonces no guardaba ese rencor. Trataba de centralizarme, reenfocarme, y decía, bueno, ¿sabes? En vez de insultarlo, putearlo, lo que sea, entonces ahora le voy a decir una palabra más, le voy a decir una palabra de amor. Porque uno no se da cuenta, pero 1 minuto corre así. O sea, llegaba momentos, te digo, Diego, que yo no hablaba. Porque lo que tenía para decir era tan asqueroso y tan horripilante, o sea, tan desagradable y me hacía tan mal, que incluso me hacía mal a las cuerdas, porque ni siquiera tenía poder en las cuerdas, estaban débiles. Entonces el músculo no estaba desarrollado como incluso para poder gritar.
Entonces, claro, yo cada vez que decía, no tengo nada que decir. Y ahí me acordaba mi mamá cuando decía, si no tenés nada bueno para decir, no lo digas. totalmente. Ahí empezó la sanación de verdad, digo, porque después tuve 15 días así, después me dejaba hablar 10 minutos, pero también eran 2 minutos, 8 minutos, 2 minutos, 8 minutos sin nada. Sí. Ahí empezó la sanación, era la concientización de qué dices y qué no dices. Y lo que vas a decir que sea para construcción, para algo y que sea una palabra, palabras de amor. Mm, qué poderoso, sí. Entonces, podemos utilizar nuestra voz para construir o para destruir de alguna forma. Totalmente. Incluso en la fantasía de las interpretaciones bíblicas, como en todo tipo de culturas, dicen que la primera palabra, cuando dice Dios dijo que el primer día se haga y que la luz se haga, que realmente esas palabras fueron humming, fueron como boca que usan, que en realidad fue eso lo que hizo, fue un sonido, Mm, ¿no? Como que la palabra crea, Dios creó con la palabra, Dios o como quiera llamar el universo, sí, el creador, pues creó con palabras, pues es un creador. Y nosotros creamos con las palabras. Y lo que decimos, como dices tú, construye o destruye, anima o desanima, ujú, ujú, te aviva te pone boca abajo, ¿sí? Y cuando a ujú. eso le agregas aparte la pasión con la que lo interpretas, o sea, si lo dices con coherencia, como la gente le habla de coherencia, que si lo piensas, lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, lo que haces, todo es igual, y lo dices, o sea, y es algo fuerte y negativo, así también se crea esa negatividad. Es tan importante eso, y en el tema de sanación es súper importante, más allá del sonido, es vibración, tú estás haciendo vibrar, o sea, y que se cree algo, ya sea, y entonces es muy importante dónde estás, dónde está tu alma, dónde está tu corazón, ¿sí? Hay un versículo hay un versículo en el Antiguo Testamento donde dice que no te dejarás llevar, dice Belota Turo, dice que no te dejarás llevar por tu corazón y después por tus ojos. Y la pregunta que siempre se hacen es, ¿cómo por tu corazón y por tus ojos? No son los ojos los que ven y después el corazón que sigue, ¿no? Entonces dicen que en realidad cuando vos mirás lo que mirás y de acuerdo a cómo lo percibís, es realmente el color que tiene tu corazón. Tu corazón dirige a los ojos, no al revés, como la gente piensa. Entonces es muy importante saber cómo está tu alma, en qué nivel está, hay que hacer un almámetro, ¿sí? De realmente ver dónde está tu alma para poder hacer lo que hagas en tu vida, ya sea Ujú. acariciar a tu hijo, ¿sí? Ya sea hablar con un compañero, cualquier relación. Y imagínate si el habla es tan importante, imagínate lo que el canto puede llegar a hacer que, o sea, amplifica esa vibración y esa energía. Ujú, wow, total, pues me surgen unas preguntas que me gustaría que nos siguieras contando cómo sigue tu proceso de sanación para, o sea, después de tener que restringirte y tener que hablar tan breve, cómo siguió ese proceso hasta que pudiste volver a cantar y estar en el lugar donde estás ahora, pero me surge mucha curiosidad y quisiera hacer un paréntesis para preguntarte sobre, sobre esa relación que se dio con Marcela, porque me parece muy bonito, ¿no? Como se dio desde ese lugar que, y también me lleva a reflexionar sobre cómo muchas veces se evade la verdadera intimidad y la verdadera conexión a través de esa como verborrea, como estar así en una hable y a veces no permitirse el conectarse, el sentir. Si hay algo muy bonito que genera esa conexión entre seres humanos, es compartir momentos de silencio, de presencia, de sentir. ¿Qué nos compartirías sobre eso? Muy lindo. Lo principal era yo fui una persona siempre que tuve, como si tuve una novia, la tuve, o sea, estaba enamorado, yo no me metía con nada. Entonces cuando me separé, fui una, dos, tres veces de bares y yo les llamaba a mis hermanos para preguntarles cómo, como dicen en Argentina, cómo se levanta una mina. O sea, Sí, sí, sí. cómo hacer para hablar con una mujer y o sea, yo para mí lo pasaba el arte, la intelectualidad, escuchar música, no sé, yo soy más romántico y nunca supe realmente eso de conquistar a una mujer de esa manera, de otra manera. Y yo no Sí. tomo aparte, no bebo, no fumo, entonces digo, no sé qué hago acá. Y entonces en ese momento, cuando tú dices es muy importante porque había dos cosas que estaban pasando con lo de Marcela. Primero, la intención no era, ni yo le gusté a Marcela, ni Marcela me gustó a mí desde el principio. Realmente es algo que los dos lo tenemos clarísimo. Mira. Entonces, ¿qué es lo que nos enamoró? Ujú. Nos enamoró esta situación que estamos diciendo. Ese silencio,
esos momentos en los que yo no podía hablar. Yo no podía ni gritar el gol de Argentina contra Alemania, o sea, en el 2014. O sea, cuando jugaron, pues fue en ese momento. Eh, el, nos llevó de una charla a otra y nos llevó a noches, o sea, de madrugadas hasta amanecer juntos, escribiéndonos solamente. Hasta un momento que Marcela me dijo si ella podía hablar por teléfono y yo le respiraba una vez para decirle sí y respiraba 2 veces para decirle no. Pero ese momento nos llevó a muchos momentos de intimidad muy grandes. Y estamos a la distancia, o sea que ni siquiera el roce, porque muchas veces entre parejas pasa que o sea, la intimidad pasa por el roce, o sea, de cuerpos, ¿no? De vincularse más que todo en la parte sexual, en la sensualidad. No existía eso tampoco, la sensualidad pasaba por conocernos unos a los otros. Y estábamos fascinados de lo que estábamos encontrando. Y entre los dos tuvimos 1 mes y medio, por lo menos, que estuvimos haciéndolo de esa manera, donde los dos empezamos a sanar. Yo lloré noches y noches y noches y noches, o sea, compartiéndole a Marcela lo más íntimo que yo tenía para compartirle y ella me compartía a mí. Y esto que éramos solo amigos, hasta un momento que yo dije, creo que me estoy enamorando, te voy a ir a visitar. Y cuando la fui a visitar, yo todavía estaba haciendo con un sorbete mi práctica de respiración. O sea, todavía no podía casi hablar. Y ahí empezamos realmente a estar de novios y esa relación duró 1 año a distancia. Realmente nos veíamos cada mes y medio. Y seguía siempre de la misma manera y dormíamos juntos, o sea, con el FaceTime y con el WhatsApp y todo. Pero la intimidad pasó por ese silencio que tú dices. Yo realmente al no poder hablar, creo que hoy me doy cuenta porque cuando hablo pues la embarro, ¿sí? Muchas veces con Marcela, entonces ella me decía, quédate calladito, como dicen los paisas colombianos que dice que ese calladito a ver si suda. Sí, sí, sí. Ella me dice muchas veces. Y mi hermano decía que te enamoraste del mudo, que te enamoró de un mudo. Yo creo que eso facilitó muchas cosas. Porque acuérdate que estábamos hablando de que a mí, ella no era mi tipo y yo no era su tipo. O sea, de personas que hubiéramos elegido. Nuestro ego hubiera Ajá. Ujú. visualizado, imaginado que ese era el tipo de persona. Marcela no hubiera sido la persona que yo elegí y yo tampoco. O sea, o sea tengo un pie más bajo de lo que ella hubiera elegido. ¿Sí? Y menos pelo. Entonces, realmente creo que lo que nos unió fue que encontramos una cercanía y una atracción de alma con alma. Mm. Nos conocimos de lo más interno a lo más interno. Encontramos esa hermandad, ese soulmate, cuando dice, ¿no? Esa Sí. alma gemela, porque yo no tenía ni siquiera para conquistarla cantarle un bolero. Yo no podía, ni siquiera. O sea, ni la iba a mandar a YouTube para que me escuchara cantar, me parecía ridículo. O sea, lo máximo que yo podía tener para conquistarla, realmente al final el conquistación, ¿no? ¿Cómo se dice? La, La no sé, conquista. la conquista pues fue de alma a alma, fue un Total. conocernos. ¿Te acuerdas que Ujú. ya nos conocimos en otra vida? Mm. ¿Te acordás de mí? Sí, fue una cosa medio así. Wow. Entonces ya no existía ni siquiera lo corpóreo, no existía ni siquiera el físico. O sea, Mm. yo la miro a Marcela y yo veo un alma con patas. Qué hermoso, qué Y ella hermoso. igual, entonces ya no pasaba Sí, por lo físico, sí, sí, pero ella no sí. es la figurita ni yo soy el figurito, o sea, de lo que nosotros concebíamos como mi pareja ideal, o sea, a nivel Mm. físico, pero a Claro. nivel almático, hecho uno para el otro. Totalmente, qué hermoso. Y mira, que en el Tantra muchas veces se dice que hay tres diferentes mentes, ¿no? Que está esa mente de alguna forma divina, esa mente de los pensamientos, está esa mente del corazón y está esa mente más animal, más corporal. Y a veces se genera conexión en alguna de estas mentes, ¿no? La más conocida que a veces los seres humanos entendemos como una química para una pareja, una química sexual, es cuando se genera esa conexión corporal de esos primeros chakras. Y a veces creemos que eso es el indicativo y la señal para conectarnos. Y a veces cuando estamos acostumbrados a eso es cuando se generan las relaciones más dramáticas y tormentosas. Y es muy difícil digamos que no se nos enseña aprender a sentir esa conexión a través de la mente o a través, más importante aún, del corazón, de esa alma. Entonces, y tiene todo que ver con nuestro tema de hoy, que es el cantar para sanar, porque también nos dices,
es importante cantar desde el alma. Y para poder reconocer lo que es cantar desde el alma, se requiere esa percepción de poder identificar eso, desde dónde estás relacionándote, desde dónde nace lo que te mueve para conectarte con otra persona o para cantar. ¿Qué nos dirías en ese sentido? Voy a contar algo con respecto al cantar desde el alma. Yo, hasta ese momento que te está hablando del 2014, 8 años atrás, yo componía melodías sobre liturgia, ¿no? Sobre textos ya existentes, o salmos, o no sé cómo, cuando uno compone de esa manera. A raíz de que yo me separo, empiezo a conectarme con mi parte del alma, que incluso con mi idioma original, o sea, mi idioma madre, que es el español, por lo menos en esta encarnación, nacido en Argentina. Y empiezo a componer canciones a mi hijo, a mi hija. Conocí a Marcela, le compuse una canción a ella, y todo en español. Empecé a conectarme incluso con mi creatividad desde mi alma, de que yo considero que es el idioma con el que, en el país que yo elegí nacer. ¿Sí? Eh, y me pareció muy curioso porque son canciones súper importantes para mí. Todas las canciones que yo armo son medio arjoneras, en el sentido de que tiene una historia. Cuentan una historia y como que queda grabada, ¿no? En esa canción la historia y el momento, como una foto, un selfie de ese momento. Pero es tal cual lo que tú dices, Diego. Es hablando ahorita que yo te dije que para mí el canto es como la expresión del alma amplificada, ¿no? Eh, Sabes que en la mística judía dicen que cuando las almas vuelven a la cámara, a la cámara de almas, antes de que vuelvan tal vez a reencarnar o lo que fuera que hagan, el reporte que tienen que dar después de cada vida, eh, dice que lo único que no le cambia al alma o la forma que se reconocen las almas es por el timbre de la voz. Mm. O sea que el alma tiene un timbre, ¿sí? Y es interesante porque no hay un timbre de la voz parecido a otro, aunque tu mamá te atienda y diga el nombre de tu hermano porque se parecen las voces, en realidad el timbre de la voz, si tuviera analizado hoy que tenemos todas estas computadoras y laboratorios y todo, y programas espectaculares para reconocer, y si no le pones autotune y esas cositas, realmente el timbre de la voz es único. Por eso es tan importante cantar de lo más puro que puedes. Sí, sin procesadores, sin nada, y así es como yo aprendí a cantar, sin procesadores, sin autotuning, sin nada, porque hoy escuchas la radio y todos suenan igual, porque todos se quieren parecer al otro. Entonces lo que dicen que cuando te quieres parecer tanto al otro, al final no puedes encontrar tu propia voz, porque yo quiero cantar como este cantante, yo quiero cantar como el otro y sonar como el otro, lo que fuera. Realmente nunca encontrarás la voz, o sea, el timbre o la voz de tu alma. Mm. ¿Qué consejos nos puedes dar así para hacer ese proceso de liberarnos de ese condicionamiento y empezar a encontrarnos nuestra Te voy voz, a la decir voz de lo nuestra que, alma? te voy a decir lo que decía un profesor mío, un colega realmente, pero maestro, de todos aprendemos. Un maestro mío dice que el problema más, y esto lo decía en una convención de cantores, donde todo el mundo ya canta, ¡ay! Y todo el mundo ya se canta a la vida y con todo ópera, es como que pierden la sensibilidad, la vulnerabilidad incluso de la voz, e incluso la pureza de la voz. Porque ya es una voz procesada, proyectada, con técnica vocal. Él decía, vuelvan como cuando eran niños, canten como cuando eran niños. Eso es lo primero que dice, canten como cuando eran niños. Si nadie les dijo que la voz tiene que estar procesada, nadie les dijo que la voz tiene que estar hecha y impostada. Canten con la pureza de su alma, que es así como cantan los niños. Entonces, cuanto más incluso sanas al niño interior, ¿sí? Cuanto más sanas a toda tu persona y todas esas caretas que te pones, todos esos roles que juegas en tu vida, en ese momento es cuando puedes incluso hasta encontrar la voz de tu alma, la voz pura. Los niños cuando lloran tienen la mejor técnica vocal que existe. El niño cuando nace no le imponen nada, como todo en la sociedad. Así como decimos las programaciones que tenemos, y yo sé que tú trabajas con el NP y todo eso. Todas las programaciones que nos echa la sociedad, los padres, etcétera, etcétera, lo mismo hacen también con el tema de las voces. Porque tenemos una concepción diferente ahora de cómo hay que sonar. Incluso como hablamos, si te das cuenta hay cultura que empiezan a hablar todo así, los locutores hablan así, y el narrador habla así. Es todo impostado, es todo aprendido y suena muy lindo tal vez, y procesado, pero no es la voz pura. Entonces lo que el colega te dice, no se olviden de quiénes eran.
vuelvan siempre a sus raíces, a donde tienen que ir, a donde realmente necesitan. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, cuanto más incluso sanas, ¿sí? Tu adolescente, tu niño interior, y te conectas con ese ser superior, como quieras llamarlo, ¿sí? Con esos 3 niveles de tu alma, como decías tú, que también se habla en la Kabbalah, ahí es cuando encuentras realmente la pureza de tu alma. Entonces, cuando incluso estás vocalizando y estás... Es más, yo le digo a la gente, jueguen con la voz, ¿sí? Lo mejor que pueden hacer es el humming, el lo que les salga de la voz. Traten de conectar, traten de vibrar en diferentes partes del cuerpo, hasta ver dónde encuentran, dónde hay dolor, incluso donde pueden ir sanando cosas. El humming sana muchísimo. El humming, oh, y liberarse, liberar todo eso, ¿sí? Con los pensamientos que te vengan, con los sentimientos que te vengan, y en esos momentos liberar, sin obviamente destruirte la garganta porque es innecesario, ¿sí? Gentilmente. Pero lo importante es encontrar esa pureza de tu alma, que es la misma pureza que tenías cuando naciste. Total, ¿Viste? total. Cuando un niño llora, que te estaba diciendo antes, tiene una respiración, la que no logramos ni siquiera aprendiéndola después de 40 años. El niño tiene la mejor respiración, el bebé. No se queda afónico. Completamente, Es súper limpia, impresionante. clara su voz. Es clara, porque el alma es pura cuando llegó, y ese niño lo que está haciendo realmente es expresando su alma. Más allá de que después se convierte en un ego porque le damos importancia, porque bueno, ya sabemos cómo creamos, cómo hacemos a los niños y cómo hacemos que ese ego se vaya formando, ¿no? Eh, pero el conectarte puramente con quién eres, y en el silencio es muy importante, porque después de un juego de sonoridades, hoy justamente a la mañana fui para hacer un pequeño workshop, y estuvimos a la mañana con 2 personas que nunca habían hecho el humming ni otras cuestiones de sound healing, de sonoterapia, y, y tuvimos humming como 20 minutos, y lo que viene después de eso es el silencio. Porque la sanación realmente comienza a través de la energía que recuperas o que se te emerge en ti después de toda esa sonoridad que hiciste en tu cuerpo, hiciste contigo mismo. En el silencio es cuando realmente recibes todo lo que tienes que recibir, y ahí empieza la sanación. Súper. Y cuéntanos un poco, digamos que descríbenos un poco cómo pudiera ser una sesión de sanación con canto contigo. O sea, ¿a qué personas les puede beneficiar? ¿Qué tipo digamos que de problemas, enfermedades o situaciones puede resolver ese tipo de terapia del canto? Y más o menos, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es una estructura de una sesión o un taller de sanación con el canto? Pues tú estabas nombrando mucho el tema de... Quiero decirte que mucho de la parte de sonoterapia, quiero contarte antes de poder pasar a esa respuesta, quiero pasar a octubre del año pasado, ¿sí? Porque después de tantos años de yo incluso considerar sanarme y estar en la sinagoga y tener otra conciencia cuando canto y cómo canalizo y qué es lo que llega, ya con una conciencia así, yo decido dejar después de 31 años el púlpito y no dedicarme más, o sea, full time al púlpito y cantar todos los días como lo hacía en la sinagoga. Decido hacerlo freelance, pero en octubre tuve la oportunidad de estar en Colombia, en Santa Marta, en un festival de sanación llamado Manifest, que se lo recomiendo a todo el mundo si pueden ir alguna vez, creo que lo hacen 2 veces al año. En ese momento estábamos haciendo una sanación del niño interior con uno de los facilitadores, y estábamos todos con los ojos tapados o cerrados, ya ni me acuerdo. Pero hubo un momento donde a mí me llevó mucho la música que estaba de fondo, estaba no sé en qué frecuencia, o sea, ya ni estaba pensando, realmente ya estaba mucho en trance, estaba muy high. Y en ese momento ¿Estás ahí, Diego? Sí. Sí, 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 perdón, ¿Estás me ahí, salí Diego? un segundo, Ah, no, no, pero aquí estoy, sí. no, no, tranquilo, qué bueno que volviste. Y empecé a hacer como un vocaliz, ¿sí?
No se llama, ¿sabes lo que es un vocalist, Diego? No, no, no. Cuenta. Un vocalist es una técnica que se utiliza que en realidad es como "Ay, no hay letra, ¿sí? Es una sonoridad sin palabras. Existen técnicas para cantar esto, o sea, que es bueno para calentar la voz de alguna forma. Entonces empecé realmente lo que salía de mi alma a cantar, y empecé a cantar, y bueno, y a mí me ayudó muchísimo para liberar muchas de las cosas que estamos desbloqueando en ese ejercicio de sanación del niño interior. Esto fue el segundo día de los 5 días del festival. Cuando yo termino el festival, me empiezo a despedir de la gente con mi esposa. En un momento una persona se le da por preguntarme a qué me dedico, y yo, porque de 40 personas no siempre puedes saber quiénes son todos, y le dije que yo me dedicaba a cantar, y entonces me dijo, cántame algo, y yo le canté un pequeño fragmento de Luis Miguel, no sé qué, y entonces ella me dijo, para, yo conozco esa voz, y le digo, no sé de qué estás hablando, me dice, cuando estábamos haciendo la sanación en línea interior, ¿tú estabas cantando? Porque nadie veía quién era quién y qué estaba pasando, y nadie sabía quién era quién. Y le dije, sí, yo me puse a cantar, pero me llegó así. Me dice, quiero agradecerte, y se puso a llorar. Le dije, ¿qué pasó? Me dice, quiero agradecerte porque tu canto, tu vibración, tu frecuencia, no sé lo que era, yo tenía un nudo acá en la garganta de lo que yo estaba viviendo y no podía desbloquearlo. Y cuando tú empezaste a cantar, el nudo hizo así, ¡fa! Voló. Y empecé a llorar, y empecé a sanar, y a sanar, porque se me fue, era como si estuviera atragantado acá con un pedazo de pan. Wow. Y en ese momento me hizo como un clic. Dije, wow, es la primera vez fuera de la sinagoga, o fuera del mundo judío, del mundo que me conocía, o sea, que yo cantaba, que me dice que mi voz o mi emisión vocal, ¿sí? O el canto de mi alma, pudo sanarle algo. De una manera muy visual. Me fui al mar y me fui a hablar con el mar. Y dije, ¿será que realmente yo siempre fui un sound healer? ¿Será que yo siempre sané? O sea, soy un sanador sonoro, no sé cómo se traduciría, ¿no? Eh, y dije, yo tengo que empezar a estudiar algo que esté relacionado con entender mejor las frecuencias y cómo yo puedo sanar. Y ahí realmente empezó. O sea, que yo y empecé de alguna forma a experimentar con varias cosas que me iban llegando. Y empecé a estudiar, ¿sí? Una certificación se llama Sound Healing, Sound Touch, que es todo lo que... Yo iba a hacer sonoterapia, así con los bowls y diferentes cosas, y con el diapasón y todas las cositas que te aparecen, pues está muy de moda también. Y cuando consulté con un amigo, que es Sound Healer también, y también hace Energy Healer, él me dijo, Bobo es uno de mis nicknames, dijo, Bobo, lo tuyo es cantar. Si lo tuyo es dar de tu energía, de tu voz, qué mejor que eso, que lo que puede dar un singing bowl, que lo que puede dar un cuenco tibetano, lo que puede dar un tuning fork, o sea, un diapasón. Es tu energía, es tu voz, es lo que tú entregas. Imagínate. Y entonces empezaste esa certificación. Yo todavía estoy estudiante de esa certificación. Sin embargo, adentro mío todavía, o sea, a pesar de que me queda mucho por aprender de técnicas, yo sé internamente que yo ya he sanado a mucha gente y lo sigo haciendo. Y en el transcurso, desde octubre hasta acá, he sanado a mucha gente con la voz. A Marcela todo el tiempo. Cuando ella tiene un dolor o algo, yo poso mis manos al estilo Reiki, como dirían muchos. O sea, vuelvo la energía y lo manifiesto con mi voz, y yo la sano. El otro día le sané la rodilla, ¿sí? La voz es sanación, la voz es vibración, somos energía, y obviamente que podemos sanar, ¿sí? Hemos visto ya que la vibración del sonido puede incluso cambiar las partículas y las moléculas de la arena, de la tierra, se transforman en geometrías sagradas. O sea, es una cosa impresionante. Imagínate lo que puede hacer la voz humana constantemente, o sea, esa vibración que tenemos con uno con el otro. Y una de las cosas que desarrollé en estos meses es una sanación es algo que me gusta mucho y está funcionando muy bien, que hago en sesiones, es sanar al adolescente interior. Está muy de moda la línea interior, hace mucho se hace, conectarse con un ser superior, pero muchos pocos hablan de la época de la adolescencia. Y la época de la adolescencia fue la época que más abierto teníamos el alma y el corazón abiertos a todo.
Y es más, las canciones que más nos acordamos y que más nos apasionan y que nos llevan a momentos de euforia son las que abrimos desde los 14 casi a los 21 años. Ya está comprobado incluso científicamente. Que todo lo que abriste en esa época de adolescencia, de ese momento de identidad, de ese momento de incluso de encontrar tu segunda parte del alma, ¿no? Energética, que estabas hablando también, que es casi tu identificación, quién eres, está relacionado con esa adolescencia. Entonces trabajo mucho el tema de volver a esas canciones, cada uno es diferente, ¿no? Pues yo te pregunto, Diego, ¿cuál es la canción? ¿Cuál es la canción de la adolescencia, o sea, que más te gustaba? Y empiezas a cantarla. Y yo lo hago este ejercicio conmigo mismo, porque para sanar a otros o para ayudar a otros a sanar, tienes que sanarte tú. Acá con Marcela nos damos, o sea, horas a veces de escuchar estas canciones hasta que lloramos, hasta entender por qué estamos llorando, por qué esta canción nos está sacando lágrimas. Las cantamos a toda euforia, pero tratamos de ver qué es lo que nos está diciendo esa canción que me está haciendo llorar. Y no es la nostalgia de mi... Y puede ser que sea la nostalgia de tus amigos cuando estabas y todo muy lindo, pero hay algo en esa letra que hoy te hace llorar, que incluso en la época de adolescencia no te hace llorar. Y entonces es un trabajo muy hermoso de sanación de sanación de fragmentos del alma que todavía quedaron sin sanar de otras épocas, porque también la época de la adolescencia es muy vulnerable. Claro, claro. Y pasa de todo. Total, total. Porque mira, porque, o sea, haciéndome esa pregunta que me haces, inmediatamente me conecto con mi proceso de sanación, por supuesto, porque en mi caso particularmente, yo en la adolescencia crecí conectado con todo lo que tenía que ver con el grunge, ¿no? Ese movimiento de rock aquí que se dio en Estados Unidos, en Seattle, de así bandas como Nirvana, ¿no? Stone Temple Pilots, pero pues todo era un movimiento que su filosofía era como una filosofía depresiva, ¿no? Era como todo, o sea, el mundo es un desastre, la vida es un desastre, ¿por qué estoy acá? Yo ni siquiera pedir acá, vamos a suicidarnos todos. De hecho, era una camada así de grandes músicos que generaron el Club de los 27, que se suicidaban a los 27 años. Y yo crecí con eso, crecí cantando eso, crecí con una banda de rock y que cantábamos eso, y por supuesto el resultado fue pues que casi sigo esos patrones y casi me termino matando, y obviamente generé así patrones de depresión, de ansiedad, de pensamientos suicidas y muchas enfermedades. Y cuando empiezo mi proceso de sanación, empiezo precisamente a reconocer cómo he estado enfocado en esos procesos mentales que alimentaba a través del canto, y gran parte del proceso que ocurrió en mí fue cambiar todo el enfoque que tenía en el arte en general. Yo siempre estuve, ¿no?, dedicado a la escritura, escribiendo pues, guiones y demás escritos, cambiando ese enfoque, y también con la música. Entonces, completamente fue una parte fundamental. Entonces, claro, tiene mucho sentido lo que dices de sanar ese adolescente interior a través del reconocimiento de esas canciones que nos movieron, que se impregnaron así en nosotros. Entonces, entonces volviendo a la pregunta, cuéntanos así cómo es una sesión de canto. Y bueno, si quieres, de una vez pasamos a compartirle a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que pronto vamos a tener un taller en el cual vas a estar compartiendo algunas de estas terapias de sonoterapia y de sanación por medio de la voz. Vamos a tener un evento acá en la Florida, en Davia, al norte de Miami, en agosto 14, que va a ser un día de sanación holística, donde pues además de Gastón va a estar también Marcela, su esposa, va a estar Francisco, que es un sanador también con mucha experiencia, que ha trabajado por más de 25 años conduciendo todo lo que son los talleres de seminarios de liderazgo y crecimiento personal. Y también voy a estar yo trabajando con constelaciones familiares y meditación de coherencia cardíaca. Pero cuéntanos, tú vas a estar haciendo, entre algunas otras cosas, una sanación por medio de la voz. Cuéntanos un poco cómo se va a ver eso, cómo va a funcionar esa parte. Es chévere, porque todo depende obviamente de la cantidad de gente que hay, pero una de las cosas que vamos a hacer es trabajar porque yo voy a trabajar justamente con las sanaciones de la voz, voy a trabajar
En el seminario, como estás diciendo tú, vamos a trabajar el niño interior, vamos a trabajar también el yo superior, las constelaciones que tú dijiste, y yo voy a estar trabajando el tema de la adolescencia, que es una de mis... es como en donde me estoy enfocando mucho ahora, ¿no? Ujú. Y una de las cosas que tenemos en el tema de la adolescencia, más allá de las canciones que trabajo más en forma individual, en forma grupal me gusta trabajar un poco con el tema de los nombres, de cuál es tu nombre, cómo te llamaban, si te bulleaban, cuál era el nombre con el que te decían, cariñosamente, cómo te llamaban. Entonces vamos a hacer una recogida, una especie de sonorización de esos nombres, ¿sí? No solamente cuando los dices tú, y cuál es el nombre que te llega realmente que es para ti, cuál es el nombre de tu alma. Es muy interesante y el trabajo tiene que ver tiene que ver realmente con sonoridad. Vamos a estar sonando nuestros nombres, vamos a estar haciendo algunos movimientos que nos va a ayudar, algunos movimientos energéticos que tienen que ver con los chakras o la sefirot, depende si es que sigue la Kabbalah. Y vamos a encontrar de alguna forma, vamos a ir sanando qué significan estos nombres en tu vida, ¿sí? ¿Qué significaron? ¿Qué parte de tu cuerpo te duele cuando hay un nombre que te llamaban y no te gustaba? Mm. ¿Sí? Porque cuando tú dices, o sea, hay nombres que yo por un nombre como me llamaron, me dije, yo pegué un cachetazo una vez, o sea, a los 15 años a un muchacho, ¿sí? Porque no me gustaba que me llamaran así, y él lo dijo en forma pública. Y mi reacción fue un cachetazo, yo no pegaba trompada, pero pegaba un cachetazo. Entonces, hay momentos, ¿sí? Que te van a empezar a afectar de alguna forma. Cuando lo haces en forma parte grupal, pareciera como que los nombres no se escuchan, pero tú sí vas escuchando. Y llega un momento donde en realidad también vamos a ir trabajando grupalmente cuando otros te empiezan a llamar en ese nombre, ¿sí? El que te gusta, el que no te gusta. Y hasta poder encontrar en algún momento tu nombre. Yo me llamo Gastón, pero a mí me suena que es Dusty. ¿Sí? Y lo vas a escuchar. Y va a traer tanta sanación por encontrar ese nombre tuyo, con el que te sientes identificado. Vas a trabajar el tema de la autoestima, vas a trabajar el tema, obviamente, de la ansiedad, vas a trabajar el tema del enojo, la frustración. Hay muchas cosas hermosas que vamos a trabajar ahí. Y es lindo, es lindo. Cuando hay tantas voces juntas, y tú lo sabes porque tú cantas y también haces muchas sanaciones, Diego, es una cosa impresionante. Y al final de todo, en mi ejercicio, en mi dinámica, vamos a terminar todos unificándonos de alguna forma para poder cantar un nombre en común, para Mm. unificarnos en una sanación en común, siempre con movimiento. El movimiento ayuda muchísimo, con la voz manifiesta, realmente unifica a la persona a través de una sanación casi entera, una sanación bastante sólida. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué más quisieras compartir a las personas que nos escuchan sobre este evento? ¿Cómo quisieras extender así una invitación? ¿O qué más podemos decirles que vamos a tener ese día de agosto 14, del Día de Sanación Holística? Mira, no es tan común que realmente, o sea, hay retiros, ¿no? De repente, y a veces hay días de sanación que son enfocados en una u en otra, en alguna técnica o modalidad holística. En este caso, lo que queremos hacer es ser un poco más dinámico y poder probar diferentes cosas, porque la gente a veces no se expone. Primero, no tienes que tener una experiencia previa. Hay gente que cree que para poder hacer los 5 movimientos importantes tibetanos, o sea, ejercicios diarios, o hacer un poquito de yoga o meditación, tienes que tener experiencia previa. No, no lo tienes que tener, todo lo contrario. Lo que te estamos ofreciendo aquí es justamente diferentes modalidades para que te puedas conectar con una o la otra, ¿sí? Es como cuando tú vas a una experiencia, vas a un concierto, te gustó una música, una canción te gustó más que otra, la lenta te gustó más que la rápida, la rockera te gustó más que la metálica, ¿sí? Entonces de repente es bueno que entiendas con cuál te conectas, porque todos son sanaciones, todos te llevan a algún lugar y todos tratan de lograr lo mismo, ¿sí? Pero algunos te llegan más y tu alma recibe más unos que otros. O en este momento de tu vida estás más abierto o abierta a recibir una que la otra. Entonces lo que queremos es darte en las 13 horas que vamos a estar, de las 7 de la mañana empezando al amanecer, hasta las 8 donde vamos a terminar con una fogata enorme y vamos a poder procesar lo último que nos queda de todo el día que estuvimos. Realmente la idea es esa, es por exponerte, para que tú te puedas exponer también a un día de sanación, a un día que a ti te sirva y que entiendas qué es lo que te puede servir. Y a raíz de ahí puedes ver
qué otras cosas puedes hacer en tu vida. Tal vez decides que necesitas coaching, tal vez decides que necesitas trabajar con Diego, o con Francisco, con Marcela, con Gastón o con quien sea, ¿sí? Pero tal vez decides que realmente hay más cosas todavía que descubriste, porque cuando tú, una fruta, tú empiezas a pelar la fruta y empiezas a encontrar realmente muchas cosas hermosas. Empiezas a quitar Mm, implantes, empiezas a quitar velos, empiezas a encontrar la hermosura que hay, pero necesitas ayuda a veces para seguir pelando un poquito más esas cáscaras que nos están a veces pues tapando la verdadera historia que tenemos. totalmente. ¿Dónde te pueden contactar las personas que están interesadas en recibir más información o en inscribirse a este Día de Sanación Holística? Pues las mejores formas es por teléfono, sin duda, es el 786-648-3588, repito, el 786-648-3588. Puedes llamarnos o puedes directamente escribirnos un email. El email es info, como información, info, arroba, talcmhc.org. De vuelta es info, arroba, talcmhc.org. Nos escribes un email ahí, nosotros te enviamos rapidito y te mandamos para que te puedas registrar. Lo que sí te puedo decir, Diego, que si alguien vino porque escuchó nuestra charla, tenemos un 25% de descuento para darles, que no es Ujú. poco, es, es, es un cuarto de todo el seminario. Y con mucho gusto nosotros, pues, nos tienen que decir solamente que nos escucharon en Instagram. Estas son las palabras mágicas. Te escuché en el live con Diego Yarawi y quisiera poder registrarme. Tienes un 25% y te mandaremos la registración que tiene el cupón ya aplicado. Perfecto. ¿Ya cuánto cuesta el taller y cuánto es ese porcentaje? ¿Cuánto queda? Mira, el taller cuesta $200 y con el porcentaje de descuento te queda 150. Y quiero Buenísimo. decirle a la gente aquí que $150 es generalmente lo que cuesta una sesión de coaching o de terapia Tal. Una de hora, una 45 hora, minutos. de 70 minutos, 60 minutos. O sea Sí, que aquí te damos 45, 13 sí, horas que así. incluye el almuerzo, incluye el snack, las ganas de vivir, las ganas de cambiar, los buenos amigos, piscina, fogata, un día espectacular, llueva o truene, aquí estamos también, estamos armando incluso una carpa para, por si llueve o algo, si no vamos a estar no se preocupen que se va a lograr, se va a hacer y con mucho gusto nos encantaría tener, hay cupo limitado, eso sí te puedo decir, de 40 a 50 personas y ya tenemos casi 20 registrados, Diego, así que hay que mover. No te quieres perder Perfecto. esta oportunidad. Y trae a tu amigo, si tienes familia, trae a tu familia, que me imagino de la parte de la constelación también es muy importante, porque cuando se mueve una sanación energética en un miembro de la familia, se mueve inmediatamente casi en el otro. Eso pasa en todas las modalidades. Total. ¿Para qué edades? O sea, desde qué edad hasta qué edad ese es el Mira, taller? nosotros decimos como de 18 para arriba y no hay 18 edad para arriba. hacia Ok, arriba, pero si hay algún adolescente que quiere venir a eso de los 15, 16 años y porque es motivo propio, motus propio, o sea que realmente lo motiva a ellos venir, muy, muy agradecidos de tenerlos también, pero tiene que venir de ellos, no de una obligación de los padres. buenísimo, chévere, Gastón. Pues para cerrar, me nace pedirte, no sé si sea mucho, que nos compartas un canto, un canto de sanador así para la audiencia, lo que te nazca en este momento compartirnos. Claro que sí. Ozi vezimratia vayehili Yeshua Ozi vezimratia vayehili Yeshua Ozi vezimratia vayehili Yeshua Ozi vezimratia vayehili
y yo. Hermoso, excelente. Pues muchísimas gracias, hermano, por compartirnos así tu sabiduría, tu experiencia, tu voz, tu canto, tu alma. Y ya saben todos, atentos, están súper invitados para este evento que vamos a tener acá en la Florida, en agosto 13, Día de Sanación Holística, 4 diferentes facilitadores, mucha sanación, mucha diversión, mucha conexión, naturaleza, fuego, canto, música, sanación, liberación, expansión, belleza, amor, alegría. Entonces, pues gracias de nuevo, Gastón. ¿Algo más que quieras decir para despedirte de la gente? Mil gracias a ti, primero y principal. Te agradezco muchísimo por esta oportunidad. Te agradezco incluso por la oportunidad de poder contar un poco mi historia, porque tú sabes, cuando cuentas tu historia vas dando cuenta qué parte de tu vida sanaste o no, si alguna te tocó todavía o, o si la tienes todavía que no estás sana o sanada. Y tú me preguntaste algo y no sé si te lo terminé respondiendo, pero canten, canten, no tienes que saber cantar, no tienes que tener técnica, solamente conéctate con tu alma, emite un sonido, con letra, sin letra, como quieras, pero conéctate, suena, resuena, tararea, humming, por eso en el mundo más oriental pues, está el oming, ¿no? Que es la idea del om, porque te va a sanar muchas cosas, te va a calmar la ansiedad, te va a reducir el estrés o las hormonas que causan el estrés, te va a hacer un incremento para el oxígeno para las células, te va a dar reducción para la presión arterial, te va a sanar el ritmo cardíaco, te va a dar incremento en la circulación, te da incremento en los niveles de melatonina, y liberación de endorfina, o sea, todo lo que hace el canto es solamente levantarte la vibra y olvidarte de todas las vainas que tienes alrededor. Y te sana. Y te olvidas del mundo. Es lo mejor que puedes hacer. Y es tuyo. Es un instrumento que puedes cargar, que no te van a cobrar nunca sobrepeso. Maravilloso. Pues a cantar se dijo. Gracias, gracias de nuevo. A ti, Diego, mil gracias por todo y gracias a todos los que estuvieron por aquí con nosotros. Gracias. Gracias a todos por, ya saben, aquí queda grabado para que lo compartan y a cantar se dijo. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta Buenas pronto. noches, Diego. Gracias.